Bienvenidos al tercer módulo de esta diplomatura. El tema de hoy es dilemas en el comienzo de la vida, dilemas frecuentes en salud 1, y nos vamos a referir al aborto. Déjenme compartir pantallas. La interrupción voluntaria del embarazo, y acá empezamos ya con la primera complejidad que tiene este tema, que es un tema persistente, digamos, desde la antigüedad. Aborto, interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo. Ya tenemos problemas para simplemente denominar el problema. Y empezamos con las notas álgidas que tiene la temática del aborto. El primero, el concepto de persona. No vamos a definir ahora, pero desde un punto de vista práctico, importa saber a quién debe considerarse persona. Y el concepto de persona tiene importancia para la toma de muchas decisiones. Por ejemplo, para la interrupción voluntaria del embarazo, en investigación y uso de embriones, para el mantenimiento artificial de las funciones vitales, estados vegetativos y definición de la muerte. Pero cualquier definición deja incertidumbre en los confines del comienzo y del final de la vida. La ética de los confines es muy problemática. Cuando yo tengo una persona a plenitud de la edad, y es una persona libre, competente, no tengo problema para definir lo que es una persona, pero cuando me voy acercando a los confines, a los límites, todo se pone gris. Y llego a preguntarme, ¿dónde comienza la vida humana? Y en el otro lado, en el otro extremo, ¿cuándo termina la vida humana? Entonces, conceptos relacionados con el de persona son los de ser humano y vida humana. Y nosotros sabemos que la ética obliga a respetar a los seres humanos. Es decir, partiendo con el canon de la moralidad de Immanuel Kant, que estableció la premisa ontológica sobre que el hombre es persona y como tal merece consideración y respeto, y de ahí dedujo la premisa ética, en tanto que persona, todos los hombres merecen igual consideración y respeto. Pero esto puede discutirse. A ver, me parece que me equivoqué. Cuando dije lo de Kant, la premisa ontológica es: el hombre es persona y como tal tiene dignidad y no precio. Ahí establece el concepto de dignidad. Y en la premisa ética, en tanto que persona, es decir, que tienen dignidad y no precio, todos los hombres merecen igual consideración y respeto. Pero se puede discutir qué es el ser humano actual. ¿Cuándo comienza y cuándo deja de existir un ser humano? Si existen diversas formas de vida humana que merecen distintos grados de respeto. Es decir, Kant establece ese canon de moralidad, nos obliga a respetar a los seres humanos, pero no nos dice nada más. Es un canon formal, no tiene un contenido. El contenido lo tenemos que poner nosotros. Entonces empiezan las preguntas. ¿El embrión es propiamente un ser humano? Y si lo es, ¿a partir de qué momento lo es? La respuesta a estas preguntas, que son las preguntas álgidas,
va a depender de la perspectiva que se adopte, sea una perspectiva científica, filosófica, ética, religiosa, jurídica, y del estatuto que desde cada una de esas perspectivas se le atribuye al embrión. Expliquemos esto un poco del estatuto. El estatuto de algo o alguien es una descripción del estado en que se halla y la consideración que merece desde algún punto de vista. Si hablamos desde la perspectiva científica, estatuto científico va a estar definido por los descubrimientos y teorías científicas. Si lo hago desde una perspectiva ontológica o filosófica, va a estar derivado de las definiciones y teorías filosóficas. ¿En cuál de ellas me baso? Desde la perspectiva de un estatuto ético, y esto me va a permitir aclarar su valor moral y el grado de protección que merece. Si lo hago desde la perspectiva religiosa, y el estatuto religioso está implícito en alguna teología o creencia religiosa, cualquiera sea ella. Y si lo hago desde la perspectiva jurídica, es decir, lo considero desde el punto de vista jurídico, es lo establecido por la ley, que estipula sus derechos y regula sus actuaciones posibles. Y eso vemos que está pasando ahora. En nuestro país, a fines del 2020, se promulgó la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo y que ha dado mucha discusión, ha recorrido mucho tiempo antes de ser promulgada y todavía sigue dando mucha discusión después de haber sido promulgada. Entonces, si empezamos con la perspectiva científica, ¿qué han explicado los científicos? ¿Cómo se forma el embrión? Sí, la génesis. Y hay dos ideas grandes. La epigénesis, la epigenética, vigente hasta el siglo XVII. Hablaba de la generatio aequívoca. Los seres humanos se generan a partir de materia inanimada. Es decir, algo se introducía y donde no había vida, empezaba la vida, pero venía de afuera. Esto en religión se tradujo como infusión retardada del alma. Las formas sustanciales o almas se incorporan sucesivamente. El embrión adquiere forma humana a los 40 días en los varones y a los 90 en las hembras. Y el intelecto, agente inmortal, se incorpora aún más tarde. Fíjense, esta teoría fue asumida por autores escolásticos como Santo Tomás y San Anselmo, allá en los albores de la era cristiana, quien dijo: ningún entendimiento humano admite que el niño tenga alma racional desde la misma concepción. Fíjense en la teoría, ¿no? Esa es la teoría epigenética. La otra es, dentro de la perspectiva científica, el preformacionismo, que estuvo vigente hasta el siglo XIX. A partir del siglo XVII, muchos trataron de demostrar que eso era falso. La forma del individuo debía ser aportada y estar en el embrión desde el comienzo, ya que no podía proceder de la materia inanimada. Entonces, el desarrollo del embrión solo aportaría maduración y crecimiento. El embrión humano era desde el principio un homúnculo, un ser humano pequeñito, animado por una fuerza vital propia
y podía ser animalculismo si el portador de la forma específica sería el espermatozoide, o el ovismo si el portador de la forma sería el óvulo. Basado en esto, cambió esa filosofía escolástica que hablaba de la infusión del alma. En el siglo XVIII, los neoescolásticos afirmaron que la presencia del alma humana desde el momento mismo de la concepción, ya que la preforma humana no podía dejar de ser o tener un alma. Miren cómo cambia a lo largo de la historia esto que es un tema álgido. ¿Qué dice la embriología actual? La embriología científica, y digamos, ha abandonado todas las ideas preformacionistas. No hay preformación, sino preinformación. La información interna, esa que está en los genes, pensamos en los cromosomas, en el ADN, el genoma humano, debe interaccionar con otra información aportada por el medio. El genotipo, esa información que está en los genes, es necesario pero no suficiente. Y se pone como ejemplo de que si no fuera por la T4, o sea, la hormona tiroidea que produce la tiroides materna, el embrión no desarrollaría su sistema nervioso. Entonces, habla de que el genotipo es necesario pero no suficiente. Entonces, esto ha dado que, según criterios biológicos, son distintos. Es decir, criterio como una norma que se utiliza para aplicar y definir algo. Algunos que dicen un criterio biológico de la unicidad y suficiencia. Humana es cualquier entidad diferenciada y única, con un programa interno capaz de dirigir su propio desarrollo. Y que puede ser desde el momento de la fecundación, cuando se unen espermatozoide y óvulo, ya tenemos 46 cromosomas necesarios para el desarrollo del embrión, o cuando es imposible la división, porque durante los primeros días el embrión puede fragmentarse y generar más de un ser humano. Los gemelos son la clonación, es decir, no hay un individuo indivisible hasta por lo menos 14 días después de la fecundación. Otros dicen que, siguiendo un criterio de unicidad y suficiencia, la anidación, tras la que aparece una diferenciación histológica. Recién cuando se implanta en el útero el receptor, podemos hablar de que hay vida humana. Otros criterios biológicos son los morfológicos. Es humano el organismo que tiene forma y órganos humanos. Y bueno, y le dan prioridad muchos al sistema nervioso constituido después de la sexta semana, o que tiene el embrión una forma exterior humana y una organogénesis establecida después de la octava semana, o cuando tiene actividad cerebral eléctrica, cuando empieza a tenerla a la octava semana. Y uno va más allá, aplicando un criterio de independencia individual, como un ente que puede vivir fuera del útero de la madre, es decir, que es viable. Entonces, esa capacidad para vivir fuera de la madre, independientemente de la madre, se llama viabilidad extrauterina y sería después del sexto mes. Fíjense, solo aplicando criterios biológicos, las distintas consideraciones para determinar la aparición de la vida humana. Y pasamos al estatuto ontológico, si ustedes quieren, filosófico, que describe
al ser humano, vamos a seguir, y este autor en lo que se basa y que está en la bibliografía, que es Miguel Ángel Sánchez González, es un bioticista español de la Universidad Complutense de Madrid, que sigue a Javier Zubiri, un filósofo español, cuyo discípulo fue Laín Entralgo y después Diego Gracia, y tienen una gran relevancia en la bioética española. Javier Zubiri establece que el ser humano se define por su intelección de la realidad, cómo capta, cómo aprehende la realidad. Y el embrión, entonces, es una realidad humana cuando posee la suficiencia constitucional ligada a la intelección de realidad. Y este concepto es importante. Suficiencia constitucional humana está en el fenotipo, es decir, en las características externas, y no en el genotipo, no en la información que está en el ADN. Y no se puede pensar que existe una psique humana como potencia de una sustancia completa que ya está en el embrión. La suficiencia constitucional intelectiva es resultado de un proceso constituyente de interacción con el medio que requiere espacio y tiempo. Proceso constituyente de interacción con el medio que requiere espacio y tiempo. Entonces el embrión es inicialmente una realidad biológica en proceso de constituirse como realidad personal. Pero ¿cuándo adquiere esa suficiencia constitucional? Ese momento de adquisición no está bien definido. Sería tras un periodo de duración imposible de establecer con certeza, pero tan tarde como sea necesario para alcanzar una complejidad estructural nerviosa suficiente. Fíjense en la importancia, léanlo bien en la bibliografía, está bien explicado. Eso permite que se puedan, muchos establecen plazos después de las 12 semanas hasta las 14 semanas. Se puede esto, no se puede aquello. Hasta las 22 semanas se puede esto, no se puede aquello. Y el estatuto ético va en diferentes posturas, que van desde el respeto absoluto, es en todo momento un ser humano merecedor del mismo grado de respeto y protección que una persona adulta. Punto. El embrión, cualquiera sea su grado de desarrollo. O el respeto gradualmente creciente, según su nivel de desarrollo. Y ahí viene cómo lo valoro. Puede tener valor de cosa antes de alcanzar un cierto desarrollo, tendría un valor de cosa que puede ser preferido o no a otros valores. O también otros dicen que tiene un valor especial, ni de cosa ni de persona. Un estatuto ético peculiar, distinto de las personas actuales, que merece algún grado de protección que puede y debe ser sopesado frente a otros posibles valores en conflicto. Lo que está claro es que hay ciertos deberes hacia el embrión. Y el embrión siempre tiene un valor y genera deberes. La vida, toda vida, genera un deber. Ahora bien, ¿qué deberes? Y desde muy antaño se dividen en deberes perfectos que se corresponden con los derechos de alguna persona actual, son públicos y de justicia y pueden ser impuestos por el Estado. Pero están los imperfectos, que no pueden ser exigidos por una persona concreta y deben ser gestionados privadamente por los individuos. Y el embrión, alcanzada la suficiencia constitucional, tiene un derecho perfecto a la protección como cualquier ser humano.
y ese derecho debe ser garantizado públicamente por el Estado. Pero antes de alcanzar la suficiencia constitucional, genera deberes imperfectos que el Estado no puede exigir y dejarlo a una gestión privada de los individuos en una ética de responsabilidad. De ahí los plazos. 12 semanas, 14 semanas, 22 semanas. Y en fase avanzada del periodo constituyente, corresponde al Estado garantizar el grado de protección necesario, que podrá ser mayor según el grado de desarrollo. Fíjense, esto es todo a partir de la teoría de Javier Zubiri, de la ética de Javier Zubiri. La historia del aborto, desde muy de la antigüedad, fíjense en las consideraciones. En las culturas arcaicas, el aborto accidental, castigaban el aborto accidental por golpes o peleas, o en la Grecia antigua, a pesar de que el juramento hipocrático habla en contra del aborto, pero se cree que es un aditamiento de los pitagóricos, aceptaban el aborto provocado por razones políticas en pro del aborto, inclusive pueden ser a los malformados, eran arrojados de la cima del monte Taigeto. Y cuando llega el cristianismo, el aborto es condenado, porque el embrión tiene un alma inmortal, y quienes aceptaron la animación retardada lo condenaron como acto antinatural que impide actualizar lo que está en potencia. Es decir, los que eran partidarios de la epigénesis. Y después apareció el aborto justificado por los movimientos neomalthusianos, seguían las teorías malthusianas de control demográfico, por razones económicas o demográficas. Hasta que en el siglo XX llega el aborto que se legaliza en los países comunistas por razones sociales y de planificación demográfica. En países nacionalsocialistas por razones eugenésicas, es decir, en los totalitarismos, no hay deberes imperfectos, todo lo marca el Estado, todo el Estado marca hasta lo que es bueno para cada uno. Y esos son totalitarismos. En los países occidentales también se legaliza en el siglo XX y las razones son proteger la salud de la madre en un sentido amplio que incluye el bienestar físico, mental y social, según la definición de la OMS del año 1946. Entonces, fíjense en la historia del aborto. Entonces, hoy tenemos qué argumentos, qué razones para proteger a los embriones. Y a favor de una protección absoluta, el valor absoluto de toda vida humana. Esto es para discutir largo y tendido. O porque pertenece a la especie humana, es uno de los nuestros. Así fuimos nosotros. Fuimos embriones, después fuimos fetos, recién nacidos, etc. O por la potencialidad de autodesarrollo, la potencialidad estricta. Lo que tiene valor es la potencialidad de ser una persona concreta. Otro tema a discutir tremendamente. Y están los que dicen, vamos a proteger los embriones, pero con una protección limitada. Porque la potencialidad es una posibilidad. Lo que tiene valor no es la potencia, sino los resultados. No me pueden a mí respetar como a un gobernante, porque yo, aunque puedo ser gobernante, lo soy en potencia, pero no lo soy. Bueno, es todo un debate muy interesante. El valor simbólico de los embriones humanos, expresión del milagro, singularidad, la importancia o la continuidad de la vida humana. Y mientras más evoluciona el embrión, más se parece a un recién nacido, es como más protección tiene que tener.
Y los sentimientos morales hacia el embrión no pueden ser vulnerados por leyes ni por prácticas habituales. Es decir, entra también no solo la racionalidad, sino la emocionalidad. Y después, si bien no podemos decir hay derechos, porque no pueden ejercer deberes, pero sí hay intereses de la vida humana embrionaria. Y los embriones experimentan dolor y placer. Por eso también, hasta aquí se puede, después de acá no se puede. Los plazos. Los motivos invocados para justificar el aborto: salvar la vida de la madre, proteger la salud física o mental de la madre, proteger la reputación o el futuro social de la madre, corregir grave injusticia como la violación y el incesto, prevenir el nacimiento de niños malformados, reconocer el derecho de la mujer a regular su capacidad reproductiva y a tener un control sobre su cuerpo, aliviar problemas económicos, sociológicos, demográficos, evitar los peligrosos abortos clandestinos. Argumentos para proteger al embrión, argumentos para justificar el aborto. Entonces la postura sobre el aborto no puede ser permitido nunca porque viola un derecho absoluto del feto a la vida o atenta contra la sacralidad de la vida humana, o puede ser realizado hasta cierto plazo, no es necesariamente incorrecto, no siempre tiene malas consecuencias y la mujer tiene derecho a decidir. Eso es cuando se basa en plazos, hasta las 12 semanas, como dicen algunas leyes, o hasta las 14 semanas, como por ejemplo dice la ley argentina. O es permisible en ciertos supuestos, es decir, cuando hay un peligro si el embarazo continúa para la salud física de la madre o la salud en sentido amplio para la madre, que es todo un tema de discusión, o ha sido es producto de una violación o de un incesto, o tiene una malformación que es incompatible con la vida. Pero la completa libertad para practicarlo es incorrecta y tiene consecuencias indeseables. Pero hay supuestos, es decir, la postura sobre el aborto a favor, hay algunos que ponen plazos y otros que ponen supuestos que permitirían, ante determinado tiempo de gestación, interrumpir el embarazo, y hay otros que arguyen que hay condiciones o supuestos que determinan la interrupción del embarazo. Este tema es de amplia discusión, hay que aceptar la postura. Y acá le pongo esto, que ustedes dirán, ¿qué es esto? El ritual de Mizuko. Mizuko es el nombre que se dan en Japón a los fetos abortados. Misu significa agua, líquido, y ko, niña o niño. Fíjense, no dicen feto, sino niña o niño. Y ellos creen, por las enseñanzas budistas, que el Mizuko, el feto abortado, está en una especie de limbo, esperando la reencarnación. Entonces se lo recomiendan a un santo budista, Jiso, que es representado como un Buda con cara de niño que tiene entre sus manos o a sus pies a Mizuko, al feto abortado. Y esa estatuilla hacen rituales de duelo, fíjense, y es público. Se cree que el 50% de las mujeres en Japón realizan estos rituales de duelo que ayudan a elaborar el duelo por la interrupción del embarazo. Ellos no oponen como nosotros, y acá en Argentina, los celestes, defensa absoluta del embrión desde su concepción,
Y la postura verde, pro elección de la madre, es decir, aborto. Los japoneses aceptan que la madre pueda abortar, a pesar de que el budismo respeta a ultranza la vida. Pero ellos consideran que el respeto a la mujer es mucho mayor, es decir, no la culpabilizan, sino que la apoyan a la mujer que ha decidido y abortar. Es decir, en el budismo primero se trata y se insiste en evitar el aborto, pero si la madre, la gestante, no lo acepta y aborta, la protegen a la madre y permiten estos rituales que liberan en forma de una actitud muy compasiva el dolor que provoca la interrupción del embarazo. Este tema candente que nosotros con Andrés Toledo lo pusimos como trabajo práctico en sexto año en la Escuela de Medicina del UCBC. Y fíjense, esto se hizo antes de que se promulgara la ley, y dividimos los alumnos por sorteo en varios equipos. Al medio tienen los verdes, es decir, pro aborto, digamos, o pro vida, también ellos dicen, tratan de salvar la vida de la madre, y tienen ese lema: educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, una justificación de política sanitaria para evitar los abortos inseguros. Entonces se dividían los grupos, la derecha es de los abogados, de la izquierda son los bioeticistas, y estos son los celestes, digamos, la postura de no matar, de protección absoluta del embrión. Y se generaba un debate con argumentaciones muy interesante. Hubo problemas porque muchos no querían pertenecer a un grupo u a otro, porque tenían ideas diferentes, pero justamente el ejercicio era ese, la capacidad de ponerse, la empatía, de ponerse en el lugar del otro y pensar como el otro. Y fue muy fructífero. Y la doctora que está sentada dirigía el debate como la presidenta de la Cámara Legislativa. Y nosotros con Andrés Toledo dirigimos los tiempos y bueno, y tutorizamos este debate. Fue muy importante y lo seguimos haciendo, y hoy lo seguiremos haciendo porque la ley de aborto acá de Argentina para nosotros tiene errores muy severos, tiene unas carencias que han traído muchos problemas y se están viviendo actualmente. Bueno, esto ha sido todo en esta clase. Le agradezco la atención.